Voy a ver el de suicidios, es una base de datos que está en la plataforma. Les ha quedado este archivo que se llama suicidios, que está en Excel. Lo vamos a ver y lo vamos a tratar de entender primero para poder comprender qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Bien, ese es el archivo que está en la plataforma. Les aparece como el de suicidios. Ustedes pueden buscar otras bases de datos. Este tiene alrededor de, vamos a ver, hacia abajo, con control y la flecha hacia abajo. Tiene 27,821 registros. No está presentando, no sé si... No me tomó la presentación, espérenme. Ahorita voy de nuevo. Si no le di. Ahí está. Ahí está. Hoy sí. Bien. Este tiene, como les decía, tiene 27,821 registros en donde se muestra, con control arriba, en donde se muestran los siguientes campos. Se guarda el país, el año de la persona de nacimiento, el género, la edad que tiene, entre qué años está, se maneja en un rango, el número de suicidios que se han dado entre esas edades, la población del país, miento, entonces el año es el año en el que se ha tomado el dato del suicidio, la población que existe en ese país y la tasa de suicidios con un índice, la generación, cuál es la generación a la cual se está midiendo. En este caso aparecen, creo que son 5 generaciones, entre la generación X, la Silence y los Boomers. La otra es la G Generation, que es la generación que ellos hacen la diferencia con la generación X. Y acá aparecen, bueno, todos los registros de esas generaciones, por generaciones, población, número de suicidios que hay en esos países. Los registros se han hecho en diferentes años y para diferentes edades. Bien, entonces, ¿qué nos piden que nosotros hagamos en Power BI? Vamos a ir a abrir un archivo que es en este caso, el archivo suicidios. Y para abrirlo, nosotros podemos hacerlo de 3 maneras. O nos vamos hacia acá, donde dice importar, o sea, que vamos a abrir el archivo de Excel desde acá, o lo podemos hacer desde acá, o lo podemos hacer desde archivo, ¿verdad? Abrir. Lo vamos a hacer desde este icono que aparece acá, y yo voy a ir a donde tengo el archivo suicidios, que lo acabo de descargar de la plataforma. Como solamente tiene 27,800 y algo registros, no se va a tardar mucho en cargarlo. Si tuviera más registros, es probable que sí, ¿verdad? Y al parecer, pues, bueno, solamente tiene una sola hoja, ¿verdad? Entonces, le voy a compartir acá cómo lo hacemos desde el... Mira, consulta. Ahorita voy a proyectarles. Perdón, díganme. Sí, es que quizás solo compartió la ventana de Excel porque solo se veía que se movía. Sí, ahorita estoy aquí ya. Ok. Ahorita acá ya. Vamos a cancelar esto para que lo vean. Bien, les decía que solo podemos hacerlo de 3 maneras. Importar desde este icono que dice importar datos en el de Excel, importar desde aquí, o podemos hacerlo desde archivo donde dice abrir, ¿verdad? Acá, importar. Lo vamos a hacer desde este icono, aunque también lo pueden hacer acá, ¿verdad? Aquí. Obtener datos desde el libro de Excel, pero aquí está ya puesto de un solo. Y yo me voy a la ubicación del archivo que lo tengo en descargas porque lo acabo de descargar. Le doy a abrir. Y como les decía, solo se va a tardar poco tiempo porque tengo
el archivo de Excel tiene pocos registros, 27.800 y algo. Pero si es una base de datos mucho más pesada, se va a tardar un poco más. Son los suicidios entre 1985 a 2016. Vamos a cargar esa hoja. Ya la está cargando. Lo que quiero que observemos es que, como les decía en la primera sesión, nosotros debemos de transformar los datos a la hora que estamos trabajando con las bases de datos. Porque resulta que las bases de datos a veces están con ciertos errores. Por ejemplo, pueden tener errores de vacíos. Lo vamos a ver acá. Aquí está la hoja en datos. Yo la puedo cargar de una sola vez acá. Veo los datos, por ejemplo, vista como informe o vista de la tabla. Y yo puedo, por ejemplo, ver si de una vez abrimos acá. Ahí aparece la vista de la tabla. Ahí aparecen todos los datos. Lo recomendable es que yo, antes de comenzar a trabajar, a hacer el modelado de los datos, haga ciertas transformaciones. ¿Qué transformaciones puedo hacer? Bueno, vean, tengo que ver, por ejemplo, si la tabla que yo tengo acá me aparece como los datos con el tipo de datos adecuado. Por ejemplo, acá, si yo veo el año, tengo que ver qué tipo de datos me da. Aparece como que puedo hacer una suma. Quiere decir que son, por ejemplo, valores numéricos. La edad me interesa tenerla en un rango. La generación también de tipo, digamos, como texto. El género también. Pero el contar, por ejemplo, el número de suicidios, si ya me interesa tenerlo como un tipo número, la población también como tipo número y la tasa como tipo número. Entonces, lo que yo voy a hacer es ver la manera de abrir, en este caso, el Power Query para poder trabajar la transformación de datos. Entonces, acá yo me puedo ir a transformar datos de la tabla que estoy trabajando y acá veo el Power Query. Si se fijan acá, este es el editor de Power Query. En el editor de Power Query me va a aparecer este entorno en donde tengo el inicio, lo que voy a estar trabajando para transformar. Poco a poco vamos a ir viendo cada uno de los menús que aparecen acá, de las herramientas que me aparecen bajo el... Que le interrumpa. Perdón, creo que como solo está compartiendo ventanas, fíjese que las subventanas que usted abre ya no nos aparecen a nosotros. Ok, ahorita. Mejor les voy a compartir todo. El mouse. Ahorita vamos a ver. Gracias. Déjenme ver, gracias. Gracias por indicarme. Está bien, muy bien. Vamos a compartir todo para que ya no nos esté dando ese problema. Toda la pantalla. Muy bien, gracias, David. Vamos a ver. Hoy sí, ¿verdad? Para que dejemos de pelear con eso. Sí. Hoy sí. Todo. Va, ok. Entonces, voy a volver a hacer lo del Power Query. Porque no va a ser que ustedes no vean ahí cómo fue que abrí. Entonces, estoy acá en la parte de datos, veo todos los campos que yo tengo sobre la tabla suicidios, o sea, todo lo que voy registrando de cada país en su cuestión de los suicidios. Y lo que voy a hacer es irme en el menú inicio a transformar los datos. Y le doy acá, transformar datos. Esto lo puedo hacer al momento de abrir el archivo o lo puedo abrir después, ¿verdad? La transformación de datos. Y me aparece que consulta hacia la izquierda, me aparece qué consulta voy a trabajar. En este caso, como solo he abierto suicidios, me aparece solo suicidios. En medio me aparece toda la tabla y acá van a aparecer las funciones DAX con las que yo voy a poder trabajar.
Y acá me van a aparecer toda la configuración de la consulta que vaya haciendo. Me aparecen también hacia la derecha en la columna de configuración de consultas los pasos que voy a aplicar. Primero el abrir, la navegación que he hecho, y acá me van a aparecer si yo estoy cambiando tipos o todo lo que vaya haciendo me puede ir apareciendo acá, me va a ir apareciendo acá en la columna de configuración de la consulta. En el menú del editor de Power Query, o sea, este es el editor de Power Query, como yo no lo he guardado, me aparece sin título, me aparece el menú inicio, el menú transformar, el menú agregar columna, el menú vista y el menú herramientas, como la ayuda también. Entonces, acá me da la opción, por ejemplo, de que si yo quiero abrir el origen de datos desde acá, lo puedo hacer desde acá, ya sea que yo me conecte a un libro de Excel, un archivo de SQL o un archivo de texto o CSV o algún sitio de la web en donde yo tenga la base de datos que quiero trabajar. Entonces, ahí me puede aparecer los orígenes recientes, acá me aparecen. Acá tengo uno de ventas también, ya lo vamos a revisar más adelante, si no he cambiado la dirección. Y acá me aparecen el especificar datos, si yo quiero, por ejemplo, ingresar una columna extra. Poco a poco vamos a ir viendo todos estos herramientas del menú, las herramientas del menú. Vean, para la parte de actualizar, esto es cuando yo me conecto directamente a la base de datos en tiempo real y estoy agregando tal vez algún registro en la base de datos, ocupo este de actualizar. Y acá me aparecen las propiedades que yo le voy a estar dando a los archivos que esté trabajando, un editor avanzado. Y aquí en administrar me da la opción de eliminar ciertos registros, si quiero eliminar registros o duplicar alguno, o hacer unas referencias. Acá puedo administrar columnas, es decir, que si yo tengo una columna en la base de datos que no voy a utilizarla, la puedo quitar, por ejemplo. Puedo también reducir filas, por ejemplo. En algún momento yo voy a necesitar eliminar filas que sean, por ejemplo, acá, si la fila de los nombres de cada registro me aparecen en el encabezado aquí arriba, pero puede ser que me aparezcan en Excel, el archivo me haya venido hacia abajo y me ponga los valores acá. Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar, porque si se fijan, acá lo tenía en la primera columna y él tomó de una sola vez para el Power Query, el editor de Power Query, de una sola vez la primera fila como encabezados, o sea, como el nombre del campo. Pero puede ser que la primera fila no me interese conservarla en algún momento, que esté en blanco o que no tenga los datos que yo quiero, la puedo eliminar y ponerle los nombres de cada campo de manera manual. Acá, por ejemplo, esto es cuando yo tengo un delimitador. Vamos a ver ejemplos más adelante con esto. Acá sí quiero agrupar. Y en esto para ver los tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos que yo voy a manejar en Power BI? Bueno, voy a manejar los datos decimal. Eso nos van a servir cuando estemos trabajando cantidades como tipo moneda, por ejemplo. Aparecen los datos de decimal fijo, el número entero, que este es para valores precisamente enteros, o sea, redondos, como por ejemplo cantidad de personas, cantidad que sean enteras, veamos cantidad de objetos o cantidad de productos que no mido de manera como el peso, que es una variable cuantitativa continua, ¿verdad? Que tiene, puede ser 50.5 libras, por ejemplo, sino que puedo hablar de cantidad de teléfonos celulares, cantidad de ventas de ropas, por ejemplo, piezas de ropas, cantidad de X producto. Entonces son valores enteros. También tengo el tipo porcentaje, el tipo fecha hora,
o sea, da la fecha y la hora, el tipo fecha o el tipo solo hora, y acá con zona horaria. Esto me sirve mucho cuando estoy trabajando con mapas, en la duración, el texto, el tipo booleano, que es verdadero y falso, y el tipo binario de ceros y unos. Esos son los tipos de datos que yo voy a tener acá. Y eso me va a servir porque en algún momento, si yo no cuido en la transformación de datos que el tipo de datos sea el correcto, cuando tenga que ingresar la fórmula DAX, va a ser un problema. Por ejemplo, imagínense que en una fórmula DAX yo quiera sumar la cantidad de ventas de un producto. No lo puedo hacer si el tipo de ese campo no es el adecuado, no es el valor decimal, por ejemplo. Vamos a ver entonces en la transformación de datos qué puedo hacer acá. Acá lo primero que puedo hacer es ver, por ejemplo, si los tipos son los adecuados. En el país, yo quiero ver si el tipo está bien. Es un tipo de texto y aparece exactamente. El tipo texto se marca con las letras ABC, como aparece acá. Y acá está, mire, que es tipo texto. Veamos el tipo del caso de los años. En el caso de los años, yo no los voy a sumar. Entonces, no deberían de aparecer como tipo número o numérico, porque no los voy a estar sumando. Sí voy a tener interés de que, por ejemplo, aparezcan en forma ascendente o descendente, pero igual no los voy a estar sumando. Los puedo poner como numéricos, ¿verdad? Como texto, perdón. Entonces, lo podemos poner como texto y le cambiamos el tipo. ¿Cómo hacemos acá para cambiarle el tipo? Nos posicionamos acá sobre el numerito este y le podemos cambiar el tipo texto acá. Si en algún momento yo en mi base de datos más adelante quiero mejorar, por ejemplo, o cambiar ese tipo, yo lo puedo venir a hacer con el editor de Power Query, ¿verdad? Entonces le pongo acá que sea tipo texto, o también lo puedo dejar como tipo fecha, aunque acá no tiene la fecha entera, si se fijan, solo aparece el año. Si yo le pongo tipo fecha, el problema es que no tiene, miren, me va a dar que la columna seleccionada tiene una conversión de tipo existente, y si quiere sustituir la conversión existente o conservarla y añadir la nueva conversación como paso independiente, me dice que yo puedo sustituirlo, pero me daría un problema ahí, ¿verdad? Más adelante. Entonces, puedo hacer eso. Vamos a hacerlo. Vamos a ver, añadir un nuevo paso o sustituir la actual. Vamos a ver, a darle aquí qué pasa. Miren, me pone la fecha, pero me la está cambiando, ¿verdad? No es la que yo tenía originalmente. Me está haciendo un cambio. Entonces, no me pareció ese cambio que hice porque no quería ese tipo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a ocupar ahora la configuración de la consulta. Y como aquí van apareciendo los cambios que yo voy haciendo, puedo eliminar ese cambio y regresar hacia lo que yo tenía. O sea, acá si yo elimino con la X en rojito, no sé si se logra ver, puedo eliminar el cambio y volver a lo que tenía. Entonces yo le voy a poner que lo quiero tipo texto, porque me interesa tenerlo tipo texto. Lo voy a manejar así. Eso es para mi dashboard, ¿verdad? Que voy a estar elaborando. Bien, el género, ¿cómo me conviene tenerlo? ¿Qué tipo me conviene tenerlo? Vamos a ver si alguien me ayuda. Tipo texto. Tipo texto también, porque en ese tipo texto voy a agrupar categorías. Entonces, esas categorías van a ser, valga la redundancia, de tipo categórico, ¿verdad? Entonces, lo tengo que dejar tipo texto. Ahora, la edad. La edad aquí también, como es un rango, son como las escalas de Likert. No sé si han escuchado sobre las escalas de Likert. ¿Alguien ha escuchado sobre las escalas de Likert? No. Sí, lo he escuchado, pero no me recuerdo ya. Okay. Bien, vamos a ver para qué sirven. Las escalas de Likert en investigaciones se utilizan como para ya no dar una nota sobre un solo determinado criterio, digámoslo así,
Por ejemplo, yo estoy preguntándoles, miren, ¿qué les parece a ustedes las clases? A veces solo, buena o mala. Quizás no sea tan así. No todo siempre es solo negro y blanco, o sea, o blanco y negro, como diríamos, sino que puede ser que a algunos les parezca que una clase de un docente es regular, a otros les parezca que es muy apropiada, a otros les parezca que no tan apropiada. Entonces, las escalas de Likert permiten dar mayor amplitud a la evaluación de criterios. Veamos entonces acá, por ejemplo, si le pedimos al copiloto que nos ayude a comprender cuáles son las escalas de Likert. Esto nos va a servir más adelante y lo hago hincapié porque lo vamos a ocupar cuando estemos trabajando con los dashboards para poder reflejar análisis de datos. Le vamos a decir que tome el rol, siempre que vayan a trabajar con esta parte de la IA, pídanle al copiloto o al IA que estén utilizando, ya sea POE, BART o Gemini ahora, copiloto u otro tipo o cloud que están ocupando, que tome un rol, ¿verdad? Que tome el rol de un experto en investigación. Y nos mencione, por ejemplo, si nos puede explicar qué son las escalas de Likert. ¿Y para qué se utilizan? ¿O cómo se utilizan? Vamos a ver. Bien, ahí nos va a ir dando él. Claro, les dice las escalas de Likert. Una escala de Likert es una serie de declaraciones que permiten a un grupo de encuestados. Vamos a dejarla hasta ahí. Deja de responder. Permiten, le dice, a un grupo de encuestados medir una cierta situación, ya no solo como dos respuestas, sino que ya puede dar respuestas más amplias en un rango, totalmente en desacuerdo hasta un totalmente de acuerdo. Ya son más opciones, son ya niveles. Por ejemplo, ya no se mide solo por bajo, medio, alto, sino que usted puede decir otro nivel. Generalmente se ocupan desde 2 a 5 las escalas. Generalmente las hacen de 4 o 5 niveles o 6 niveles. Acá les dice que para qué se utilizan. Bueno, en el mercado, en la investigación de mercado, por ejemplo, las utilizan para poder medir la preferencia de un producto. En psicología, para evaluar actitudes y comportamientos, porque no siempre una actitud es totalmente mala o un comportamiento es totalmente malo, sino que dependiendo de ciertos criterios puede evaluarse en una escala, ¿verdad? En educación, para medir la satisfacción de los estudiantes con cursos o programas, y en salud, para evaluar percepciones de pacientes sobre la calidad de atención recibida. Entonces, acá hay unos ejemplos de las escalas de Likert. La ventaja es que son fáciles de entender y que te dan flexibilidad a la hora de que trabajemos en la parte cuantitativa, como por ejemplo en este caso, acá se ha utilizado una escala. La escala que se ha utilizado es que hay entre 5 y 14 años, se evalúan personas entre esas edades. Hay otra después de los 15, tendría que ser entre 15 y 24 años. Y de 24, creo que está de 25 a 34. Acá está la otra entre 35 a 54. Y la última creo que está de 75 a más años. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos que está en inglés, ¿verdad? Vamos a ver acá el número de suicidios. El número de suicidios me interesa de qué tipo tenerlo. ¿De qué tipo tendría que ser el número de suicidios? Numérico entero. Tiene que ser un tipo numérico entero, ¿verdad? En este caso, porque son cantidad de personas que se han suicidado en esos años. ¿Qué otra cosa me interesa aquí? La población del país también, como son cantidad de personas, debe ser un numérico entero, ¿verdad? Acá, si se fijan, no tiene bien definido el tipo, entonces ya acá ya se lo ponemos. Igual acá,
No aparece definido tampoco el tipo, porque si vamos al Excel, la tasa de suicidios, acá no me muestra, veamos en inicio, el tipo de dato está como general. Tampoco me mostraba qué tipo de dato era. Estaba ingresada de manera general. Casi todos los datos están así, de manera general. Bien, entonces la tasa de suicidios, a mí, ¿de qué tipo de dato me interesa tenerlo? ¿Qué opinan? Me interesa tenerlo como tipo Decimal. moneda. Decimal. Decimal, correcto, como decimal, número decimal. Y ya aquí ya le pongo el tipo. Y miren, cambias acá. ¿Por qué? Porque esto es un valor que está oscilando entre el valor de 0 a 10 y es un índice. Entonces los índices nosotros los medimos en esa escala. Bien, y la generación, ¿qué tipo de dato me interesa que sea? Texto. ¿Cómo? Podría ser texto. Exactamente, necesito que sea tipo texto. Entonces acá le doy que sea de tipo texto. Ya ahí ya le he puesto entonces todos los tipos de datos a mi base de datos. ¿Qué me faltaría ahora ir haciendo? Vamos a ver si alguien me ayuda. ¿Qué me faltaría ir haciendo? Ahora tengo que ver, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, filas que estén vacías. ¿A dónde me voy a ir entonces en ese caso? Para quitar o ver las filas que tienen errores, yo me voy a ir a, lo que necesito hacer es ver varias cosas. Primero, si yo necesitara reemplazar valores, podría irme acá. Lo que necesito ver es si hay filas que estén vacías. Está el registro nulo, es cuando, por ejemplo, en una investigación, las personas que están llenando la encuesta llenan un dato, pero el dato no es lo que yo necesitaba. Me dan otra respuesta vaga, digamos, una respuesta equivocada. Y el otro es cuando yo tengo, por ejemplo, un registro vacío, es decir, cuando el que está siendo entrevistado me da respuestas que quedan vacías, registro nulo y el vacío. En esos casos son diferentes. Cuando yo tengo un registro nulo, lo que hago es llenar con NA, es decir, ninguna respuesta, NA. Pero cuando yo tengo filas vacías, sí no puedo utilizar la base de datos. ¿Por qué creen que con filas vacías yo no puedo utilizar la base de datos? Con registros vacíos. ¿Quién me puede dar una idea sobre por qué no se puede utilizar eso? Considero que quizás no se puede porque, por ejemplo, yo hago un promedio de datos, va a contar por la fila vacía y la va a añadir entre la suma total de los datos y va a ser un dato erróneo. Eso es lo que se me ocurre. Así es, es uno de los casos. O sea que yo voy a tener, me han gustado el aire ustedes acá. Yo voy a tener un problema cuando tenga filas vacías. Voy a tener errores. Esos vacíos me van a dar errores. Ahorita yo no veo acá ninguna fila vacía. No encuentro ninguna que esté como fila vacía, pero podría ser que sí la encuentre. Entonces lo que vamos a hacer es acá ver si nosotros tenemos, por ejemplo, filas vacías o si tenemos filas duplicadas. Vamos a ver primero los duplicados. Acá las filas superiores ya tienen el nombre adecuado. Las filas inferiores
Bueno, no tienen, asumo ningún error. Si me voy hacia abajo, vamos a ver. No he llegado hasta abajo porque no logro ver si tenemos filas vacías en ninguna parte aquí. Si yo la veo así a grosso modo, no le veo ninguna fila vacía, pero puede ser que aparezcan algunas filas vacías. Lo que vamos a hacer es ver si nosotros tenemos duplicados primero. Para poder ver esto, en el editor de consultas, nos vamos a ir a la parte de editar consultas y vamos a eliminar filas que no nos estén ayudando. Por ejemplo, en el caso de las filas superiores, nosotros podríamos en algún momento eliminar filas superiores si queremos. Imagínense que en esta fila a mí me aparezca que no aparecen datos, por ejemplo, yo puedo eliminar una fila superior y aquí está la opción. La voy a volver a repetir. Aquí en este icono de tablita que aparece, si en algún momento a mí me aparece que las filas superiores están mal escritas, acá me aparecen bien. Me aparece que es país, año, género, edad, número de suicidios, está bien. Pero ¿qué tal si no estuvieran bien? Yo las puedo quitar, ¿sí? Y puedo eliminar esas filas superiores, porque puede ser que esas filas estén con datos malos, datos erróneos o vacías. Voy a cancelar acá para irme hasta arriba. No sé si me explico. Imagínense que aquí, por ejemplo, me aparecieran, vamos a hacer algo para que lo comprendamos mejor. Estas tres filas, digamos, a mí me parece que tienen datos erróneos, o vamos a suponer que estas tres filas de acá están vacías. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar filas superiores. Y le doy aquí en quitar filas superiores. Me pregunta qué número de filas yo quiero quitar. Imagínense que fueran tres filas las que aparecen vacías al inicio. Vengo yo y le doy aceptar. Y si se fijan, me eliminó las filas superiores. Puedo deshacer ese cambio. Veamos, aquí estaba de 75 a más. Si lo elimino, vuelven a aparecer los datos que estaban primero. Eliminé las primeras tres, si se fijaron. Eliminé esta, esta y esta. Eso sería si yo tengo, por ejemplo, filas que no encajan o filas que estaban vacías al inicio. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Veamos si puedo quitar duplicados. También lo puedo hacer desde acá. Le doy clic acá y veo si quito duplicados. Y él lo va a hacer. Va a quitar todos los duplicados. Va a revisar cuáles datos están duplicados y los va a quitar. También puedo quitar esos duplicados. Y ya me va a dejar la base de datos limpia sin los duplicados. Luego me va a ver si tengo, por ejemplo, quitar errores. ¿Cuáles podrían ser los errores? Los dos que les mencioné. ¿Sí? Ahí me dice ya que son errores quitados. No me muestra todos los que son. ¿Cuáles son los errores que puede quitar? Lo que le mencioné, los datos que son nulos, vacíos, o los datos que puedan no estar llenos. Imagínense que yo tenía, no pude visualizarlo aquí porque son varios datos y hacia abajo no lo puede ver, pero imagínense que yo tenía, por ejemplo, toda una fila que aparecía solo un dato por acá. También eso lo podía quitar. Bien, ¿qué otra cosa puedo ir haciendo? Puedo agregar una columna personalizada. Vamos a agregar una columna personalizada. En esa columna personalizada yo puedo hacer una columna en la cual haga una operación. Si yo tuviera dos valores, por ejemplo, aquí voy a multiplicar la tasa por la población. ¿Sí? En eso puedo hacer una columna personalizada. Voy a multiplicar la tasa que estaba acá, la tasa de suicidios, y la pongo, y la voy a multiplicar por la población. Y le doy a aceptar. No la mostré antes, pero ahí está.
Esta es la tabla personalizada que yo tengo. Quiere decir que de la población, acá si se fijan en el primer país, el índice de suicidios es bastante alto, es del 6.71. Es decir, que de cada 10 habitantes, 6 tienden al suicidio, ¿verdad? Bastante alta, ¿verdad? Sí, es bastante alta. Y se ve en la generación. No nos vamos a ir más allá porque cuando ya veamos el dashboard, ustedes van a evaluar qué tipo de generación es la que más se suicida y en qué tipo de países. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos en la presentación de los dashboards. ¿Qué otra cosa puedo ir haciendo? Veamos. Puedo ir, esto lo puedo eliminar también si quiero eliminarla. Puedo invocar una función personalizada. Puedo agregar una columna condicional. ¿Para qué me servirá una columna condicional? A ver, ¿quién puede ayudarme? ¿En qué casos me puede servir una columna condicional? Se me ocurre quizás para poder filtrar algo y yo puedo poner una condición, o sea, si yo quiero obtener un resultado de la información, ¿va? Por ejemplo, si yo quiero decir de tales países, solo de tales países, necesito tal información, entonces agrego una condición para que solo me lea esos países, no sé, se me ocurre. Ajá, correcto. Podría ser que yo quiera ver qué países tienen el nivel más alto de suicidios y quién es el nivel más bajo. Y pongo un rango, ¿verdad? O podría ser en el caso de ventas que vea qué producto se está vendiendo más y en qué países. Vamos a ver si podemos agregar acá una columna condicional. ¿Qué criterios me van a aparecer? Aquí me aparece, vea. Como estoy agregando una columna condicional, me dice de qué columna quiero poner la condición primero, ¿sí? Veamos si lo hacemos sobre el número de suicidios. Si el número de suicidios que sea igual, puede ser el operador que sea igual, que no sea igual, o que sea mayor que un valor, o que sea entre el mayor o igual que, o es menor que. Vamos a ver el que sea menor que. Aquí aparecen varios criterios que yo puedo utilizar. El que sea menor que, veamos qué valor le vamos a poner. Ya casi se nos está terminando el tiempo. Vamos a hacer esto como último ejercicio. Digamos que sea que el número de suicidios sea menor de 9. Dejémoslo hasta ahí. Y que la salida nos la dé, en ese caso, que escriba un valor, ¿verdad? ¿Qué quieren que escriba? O que se seleccione la columna. Aquí me dice que tengo dos salidas que puedo tener, perdón, dos opciones de salida que puedo tener. Que escriba un valor, que diga suicidio bajo, digamos. Vamos a ponerle que sea bajo. Vamos a ver qué nos resulta en esta. Ahí está. Ese es el condicional. En los casos que los suicidios son menor de 9, pone bajo. Si son mayores que 9, también lo podemos poner y ahí podemos ir agregando el condicional. De hecho, podríamos hacer eso en esa misma columna. Voy a deshacer esto y podríamos anexar la columna condicional. Dijimos que si el número de suicidios sea menor que 9, va a decir que es bajo. Solo así lo vamos a dejar. Y si no, podríamos ponerle que si el número de suicidios es mayor que 9, que sea alto. Claro, aquí ya estoy haciendo solo una mala versión del nivel, pero me lo va a dar. Entonces, en los casos que sea menor que 9, me va a poner que es bajo. Y cuando sea mayor que 9, va a ser alto, ¿verdad? Eso es para poner columnas con condicionales. Si se fijan, aquí ya me pone la fórmula que se está utilizando de la consulta. Yo la puedo ver también
en la fórmula, ya en la columna de fórmulas, y me aparecen ahí todas las que estoy utilizando. Bien. Bien, no sé si hay alguna pregunta porque ya se nos fue el tiempo. El video les presenta ya la limpieza total. En los casos de esto, por ejemplo, les tendría que volver a limpiar si aparecen en la base de datos estos nulos. Miren, por ejemplo, nulo es cuando no hay datos, ¿verdad? Porque aquí era 0, ¿verdad? No puse una restricción para eso, por eso me aparece nulo aquí. Bien, no sé si hay alguna pregunta, porque ya se nos fue el tiempo, ya tenemos fuera de tiempo. Sí siento que 1 hora, bien poco, pero... Sí, yo tengo una consulta. ¿Cómo hago para guardar lo que, por ejemplo, lo que ya se hizo de modificación ahí, para dejarlo guardado? Por ejemplo, yo he ido con usted, entonces quisiera como guardar lo que hemos hecho. ¿Cómo sería ahí? Aquí vamos a archivo y antes de cerrar el Power Query le dan cerrar y aplicar. El editor de Power Query lo que está haciendo es como transformar esa base de datos. Ya no es la misma que jalamos de Excel, ¿ya? Entonces le damos primero cerrar y aplicar y luego, ahorita está cargando, le vamos a dar el tiempo. Se va a tardar unos segundos. Gracias a Dios es pequeña la base de datos. Si es más de más datos, les va a llevar más tiempo. Si es una base de datos de unos 5 millones, les va a llevar hasta probablemente, y según el número de registros que tengan, o de campos, perdón, que tengan, imagínense que tengan 20 o 50 campos, les va a llevar más tiempo. Y le damos aquí en archivo y lo guardan como. Ustedes le buscan la carpeta o la ubicación donde quieren guardarlo. Yo acá lo voy a guardar en otro lado porque ya está transformado. Lo voy a guardar en el escritorio, digamos, y lo voy a guardar en esa carpeta que diga prácticas. Le voy a poner suicidios. Así, suicidios. Y le doy guardar. Ahí estaría ya guardada toda la transformación de mi base de datos, ¿verdad? Y acá la puedo ver. Aquí aparece en vista informe. Lo vamos a borrar porque me puso la visualización y no he estado trabajando visualización. Aquí me aparece la vista de tablas. Acá me va a aparecer el modelo. El modelo es ya, como solo es una sola tabla, me aparece solo la tabla, ¿verdad? Solitita. Y aquí me aparecen las operaciones que hice. Y acá me aparece la vista de las consultas que yo vaya haciendo con DAX. Eso lo vamos a ver, no en este curso, pero sí la vamos a mencionar para que ustedes vean, o sea, cómo es todo el entorno. Voy a ir mencionando el entorno a medida vayamos avanzando. Sí me come mucho el tiempo. Más adelante vamos a estar trabajando con lo de las visualizaciones, filtros y siempre la limpieza, porque el conocimiento es acumulativo. Bien, no sé si hay más consultas. Igual vean el video porque allí hay más datos de lo que les he dado acá y está más explicado de forma más estructurada. Todo bien. Sí, solamente que piense que en el menú donde usted abre en la tablita, donde es para poner duplicado, cerrar, a mí me aparecía uno que era como extra, decía también borrar campos vacíos, que no aparecía en el listado que usted lo abría. Entonces, ese me aparecía como menú con dibujito arriba. Pero sí existe el borrar. El borrar campos vacíos, sí. No sé por qué, creo que es la versión del Power BI que instalé. ¿Usted ocupó el enlace de la plataforma para instalarlo? ¿O lo descargó desde la página? Yo lo descargué desde de la App Store de Microsoft. Sí, tendría que estar apareciendo. Yo creo que es mi actualización ahorita. Pero sí aparece, sí, así es. Aparece ahí para poder eliminar los datos vacíos. Pero por lo demás, todo claro. Muchas gracias. Ok. ¿No hay otra pregunta? ¿Otra consulta? No, de mi parte no. Ok.
Bien, nos quedamos hasta acá porque ya se nos fue el tiempo. Lo que les quedo debiendo lo vamos a ir viendo ahí acumulado y vayan realizando ya la tarea. Hoy en este caso es esa misma tabla suicidio, no vamos a trabajar sobre otra, sino que esa misma, que ustedes la transformen y ya transformada me la envían. Tienen que hacer todas las transformaciones que dicta el archivo. Ahí aparece en la tarea, aparece acá. Este es donde la van a subir, permítanme. Aquí está. Este es el archivo. Ahí les dice qué van a hacer. Paso a paso. Déjenme que cargue que. Aquí sabe. Aquí les dice cargar y transformar los datos. Descargue el archivo suicidios. Abra Power BI, el editor de Power Query y luego le pide que cambie los datos del año a texto, lo que ya hicimos, el género masculino y las expresiones. Estas les pidió que las cambiaran a femenino en lugar de, y más completo, porque ahí aparece solo como una pequeña frase, y ahí les pide que cambien el campo edad, years por años, o sea que lo pongan en español. Les pide que aseguren que el número de suicidios y población del país esté en formato entero, y les pide las tasas de suicidios que estén en número decimal, que lo hicimos también. Algunas ya las hicimos, otras las van a tener que ver ustedes ahí con el video. Bien, entonces queda esa tarea que hacer la transformación. Solo eso les piden en la tarea.